Sean todos bienvenidos a una nueva clase del curso de Hebreo Arcaico. Estamos en el módulo 3. Como ustedes saben, el módulo 3 se llama De Babilonia a Qumran y es lógico suponer que vamos a analizar algunos manuscritos de Qumran que son muy interesantes, despejando ciertas dudas. Nuestro recorrido nos ha llevado a mirar hasta este momento clases como qué pasó en Babilonia, el contacto entre el hebreo, el arameo y el púnico, los macabeos y la dinastía Asmonea, las causas y los orígenes de la comunidad de Qumran, las técnicas de reconstrucción que se usaron en el rollo del templo y que se siguen usando hoy. Y ahora nos toca ver una clase muy académica en el sentido de que nos estamos metiendo ya con la gramática propiamente dicho de los manuscritos de Qumran, que no es la misma que la gramática del paleohebreo, que no es la misma que la gramática del hebreo medieval, del hebreo clásico, sino que tiene sus propias particularidades. En ese sentido, vamos a revisar la tesis que se llama Texto y Terminología del doctor James Ron Dávila, uno de los eruditos que trabajaron en traducir los rollos del Mar Muerto. En ese sentido, hemos llegado hasta acá a la clase número 26, que es la que nos corresponde ahora, y nos falta todavía clases todavía muy interesantes como el canon de nuestra Biblia en Qumran, el género escatológico de Qumran, la introducción a los fragmentos arameos del libro de Enoch de Qumran por la tesis del doctor Joseph Tadeusz Milik, y la última clase, el hebreo del Nuevo Pacto. Pero antes vamos a revisar un poquito acerca de la gramática. Ahora vamos a mirar las preposiciones. Recapitulando, hasta este momento en cuanto a gramática, hemos visto los sistemas verbales. Ustedes tienen mucho trabajo que hacer con eso. Los adjetivos, los adverbios y la negación. En ese sentido, los sistemas verbales, ¿verdad? Representados en esta gráfica, los adjetivos, los adverbios, la negación, y ahora nos corresponde mirar las preposiciones. Es importante que todos estos cuadros que se les están facilitando, ustedes en cada clase lo tengan impreso y a la mano, ¿verdad? Por ejemplo, de esta manera. Así podemos ir viendo contra la pantalla todos estos elementos de la sintaxis del hebreo, ¿verdad? Para que los podamos ir comparando con lo que vayamos mirando en los manuscritos. Es muy importante hacer eso. Entonces, la sugerencia sigue siendo que cada cuadro usted lo tenga impreso y a la mano en cada clase. Bueno, la preposición es un tipo de adposición que se caracteriza por anteceder a su complemento. Introduce el llamado sintagma preposicional. Las preposiciones generalmente tienen la función de introducir adjuntos y en ocasiones también complementos obligatorios, ligando el nombre o sintagma nominal al que preceden inmediatamente con un verbo otro nombre que las antecede. En algunas lenguas, las preposiciones pueden no encabezar un sintagma preposicional. Considerando las distintas lenguas del mundo, la preposición es un tipo de adposición que se caracteriza por aparecer típicamente al principio del constituyente sintáctico al que afecta. Así, por ejemplo, la palabra equivalente que aparece detrás y no delante se llama posposición. Entonces, por eso es el nombre particular de la parte gramatical que vamos a mirar ahora del idioma hebreo específicamente. En cuanto a las preposiciones más comunes utilizadas en el texto bíblico, una de las más interesantes es la primera, la que se escribe Aleph Lamed y se pronuncia el, con una
E larga. Significa a o para, en el sentido de estar dirigido hacia alguien, y es muy particular porque es una palabra homógrafa con la palabra que se usa para designar a la deidad. Él también significa Dios. Recuerde que la A y la E en las lenguas semíticas básicamente se pronuncian igual. Es una especie de diptongo que nosotros no estamos acostumbrados en las lenguas occidentales o lenguas románicas como la nuestra, que es el español. Entonces, él es una palabra homógrafa con él, que significa Dios. ¿Qué es lo que nos va a permitir diferenciar cuándo es una y cuándo es otra? Pues el contexto, ¿verdad? Ya vamos a mirar más adelante, ya en el tema sobre las palabras homógrafas. Entonces, él como preposición significa a, para, en el sentido de ir dirigido hacia alguien. Im se escribe Aleph Mem, pero nosotros a lo mejor la vamos a encontrar con una madre de lectura en medio, la letra Yud, ¿verdad? Y significa sí. Si fuera posible, ¿verdad? Como decimos en español, entonces im tiene ese significado. Vein, Veit, Yud, Nun, Sofit o Nun final, significa entre. Entre. Y Kaf, Yud significa por qué, ¿verdad? Pero no pregunta, sino que por qué, como para decir la razón de algo, también significa eso o así. Ki. Min es la versión larga de solo poner la mem antes de una palabra como preposición específicamente y significa de, procedente de. Gal, Ayin Dalet, significa hasta. Od significa de nuevo y se escribe Ayin, Vav como madre de lectura y Dalet al final. Vean que hay una similitud entre Gad y Od. Se escriben exactamente igual, solamente la diferencia es la madre de lectura, que al no haber Nekudot en el hebreo de Qumran era necesario. Significa de nuevo. Gal, Ayin Lamed, significa sobre, encima, y es una de las preposiciones más comunes que vamos a encontrar en el texto bíblico. Sham, Shin, mem final, significa ahí. Sham, ahí. Veamos algunos ejemplos cortos y prácticos. Hay una palabra, que es la palabra kol, que en realidad puede ser una preposición, puede ser un adverbio, funciona básicamente como un comodín en el hebreo, entonces es necesario mencionarla. Kol significa todo. Se escribe kaf lamed y es una palabra que se encuentra muy frecuentemente en el texto bíblico. Ahora sí pasemos a los ejemplos. Ahí dice Moshe y se escribe Mem, Shin, Hei. ¿Por qué no decimos, por ejemplo, Mosha? Porque Mosha casi siempre en el hebreo es una terminación femenina, mientras que Moshe es una terminación masculina, aunque la palabra, aunque el nombre en este caso termine en la letra Hei. Por eso es que transliteraciones del nombre santo como Jehová no son válidas por el hecho de que estaríamos dando una terminación femenina al nombre de Dios, ¿verdad? Es, digamos, un poquito más sensato decir Yahvé, porque la terminación Hei con la vocal E da
la idea de género masculino. Si a la palabra o al nombre Moshe, que significa Moisés, obviamente, le antecedemos la preposición el, no estamos diciendo el Dios Moisés, ¿verdad? Decimos para Moisés. Esto va dirigido a Moisés. Es muy interesante, ¿verdad? Y es algo muy frecuente en el texto bíblico. Y a lo largo del tiempo se ha utilizado diferentes maneras para no cometer este error, ¿verdad? Porque son palabras homógrafas. Se escriben igual, pero tienen significados totalmente distintos. El como preposición significa para, a, dirigido a, y él como palabra, como nombre, significa Dios o muy poderoso, ¿verdad? O poderoso, nada más. Por ejemplo, Deuteronomio 1.1, ¿verdad? En hebreo dice, Ele Hadabarim Asher Dabar Moshe El Kal Israel. Eso dice, estas son las palabras que habló Moisés dirigido a todo Israel. Entonces, ya el texto masorético se inventa este guión después de las palabras el y cal, ¿verdad? Que se llama makef y sirve para unir dos palabras y que esas palabras suenen como si fuera una sola palabra, aunque son dos palabras distintas, dos preposiciones distintas, digámoslo así. El makef indica que debe pronunciarse el cal, ¿verdad? Con el acento en la última palabra, ¿verdad? Con la fuerza de voz en la última palabra. Pero en el caso de los manuscritos de Qumran, si comparáramos, por ejemplo, el texto de Deuteronomio 1.1, encontraríamos el texto así. No existe el makef, no existe el nekudot, pero de todas maneras dice Ele, Hadabarí, Masher, Dabar, Moshe, el Kal Israel. Estas son las palabras que habló Moisés dirigidas a todo o para todo Israel. Y continúa el texto, por supuesto. Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque él es una palabra homógrafa. Otro ejemplo, en esta frase dice Ata Avinu. Ata Avinu. Avinu es nuestro padre, tú eres nuestro padre. Ata Avinu, ¿verdad? Ata Avinu. Si yo le agrego la preposición ki, que nosotros en nuestro cuadro que acabamos de mirar, la buscamos y encontramos que ki significa porque, pero no en el sentido de preguntar por qué, sino que porque dando la razón de algo, porque tú eres nuestro padre. Y atavinu, ki atavinu, porque tú eres nuestro padre. Otro ejemplo. Allí dice Boam, y eso quiere decir ellos vienen, ¿verdad? Esto es una contracción, ¿verdad? Eso es una contracción. Y si yo le antepongo Gad, que buscando en nuestra tabla, encontramos que Gad quiere decir hasta. Entonces diría literalmente hasta que ellos vienen. Hay que poner muchas ayudas en el español porque el hebreo, por su característica que es muy concreto, no tiene, ¿verdad?, estas ligaduras que sí tiene el español. Pero eso no es correcto, sino que tendríamos que traducir hasta que ellos vengan. No podemos decir hasta que ellos vienen, hasta que ellos vengan. Gad Boam. Otra parte muy importante dentro de las herramientas que necesitamos para sumergirnos en los manuscritos de Qumran, como vamos a hacer ahora, es hablar de las madres de lectura. Vamos a despejar dudas
acerca de las madres de lectura que corresponden un prototipo de lo que después llegó a ser el Nekudot, ¿verdad? Ya en la Edad Media. Entonces, primero que nada en lingüística, mater lectionis, literalmente en latín madre de lectura, es decir, ayuda para la lectura. También en plural se puede encontrar matres lectionis. Se refiere a ciertas consonantes usadas para indicar una vocal en alfabetos como el alefbet hebreo o el alifato para el idioma árabe. ¿Por qué? Porque según la enseñanza clásica, el hebreo y el árabe y las lenguas semíticas no tienen vocales propiamente dicho como nosotros las conocemos en español. Nosotros hemos estudiado en el curso de hebreo arcaico que es muy probable que al inicio estos idiomas sí tenían vocales, pero por aquello de la simbiosis con otros idiomas, se fueron perdiendo y algunas letras incluso quedaron mudas. Pero las madres de lectura propiamente dicha funcionan como signos auxiliares, pues indican que ahí debe haber una vocal larga o también vocal al final de una palabra, como en el caso de la letra Hey, que es muy común. El valor original de las mater lectionis corresponde estrechamente a lo que en la lingüística moderna se denomina vocoide no silábico o una semivocal. Es decir, no una vocal propiamente dicho, pero que sí es una ligadura fonética para poder pronunciar un idioma que es, por lo menos en la actualidad, completamente consonántico. Entonces, eso es muy importante conocerlo. Fonéticamente, es un sonido aproximante, que es la realización de una vocal que por sí misma no forma sílaba, sino que va acompañada de otra vocal que tiene el valor silábico. El término semivocal se reserva para el elemento no silábico de un diptongo decreciente o para el sonido no silábico que sigue a la vocal fuerte en un triptongo. Por ejemplo, en las lenguas semíticas, los diptongos son comunes, ¿verdad? Nosotros decimos en español él, por ejemplo, cuando decimos Dios, pero la vocalización semítica es a él, ¿verdad? Hay una AE ahí. Entonces, todas esas son las características de un idioma que debemos conocer para poder entender y no cometer errores. Estas son las madres de lectura que se encontraron en Qumran. Vamos a mirar cada una de ellas. En la columna en que están en rojo, están en proto-sinaítico, que al principio conocimos como hebreo arcaico, pero que después, poco a poco, fuimos entendiendo que el curso completo se llama hebreo arcaico y que consiste en 3 más un tipo de hebreo. El primero es proto-sinaítico, el segundo es paleohebreo y el tercero es el hebreo de Qumran que estamos mirando, que se divide en la escritura asmonea y herodiana. En enero del próximo año, si Dios lo permite, vamos a dar el curso del estudio crítico del Nekudot, donde vamos a aprender toda la evolución y la historia del hebreo medieval y su sistema de puntuación. Entonces, la madre de lectura Yud, ¿verdad? Siempre se utiliza en medio y tiene los valores vocálicos de E y también de nuestra vocal I. La madre de lectura Vav, que podemos decir es la madre de las madres de lectura, siempre se utiliza en medio, ¿verdad? Cuando la encontramos, por ejemplo, al inicio de una oración o de una palabra, no es madre de lectura, sino lo que es probablemente es la conjunción copulativa por excelencia, que significa y que se pronuncia en algunos casos o y en algunos otros casos u. Porque el sonido de la vav como madre de lectura, cuando se utiliza en medio de una palabra, es el sonido de nuestra vocal o y de nuestra vocal u. La letra hey como madre de lectura siempre se encuentra al final de la palabra. Acabamos de ver un caso, el nombre de Moisés en hebreo, Moshe. No decimos Moshe,
porque le recuerdo, Moshe es una pronunciación femenina, mientras que Moshe es una pronunciación que denota el género masculino. Sin embargo, la letra Hey como madre de lectura al final puede tener el sonido de nuestra vocal A, nuestra vocal E y en algunos pocos casos también el sonido de nuestra vocal O. Quizás el caso más interesante de las madres de lectura es el caso de la letra Aleph, porque la letra Aleph se volvió una madre de lectura etimológica y así evolucionó hasta el hebreo medieval. Es decir, la letra Aleph perdió su sonido original, que no lo sabemos, pero probablemente podría ser el diptongo AE, ¿verdad? En español, el sonido original, y se volvió una madre de lectura etimológica. Es decir, una madre de lectura etimológica es la que puede asumir el sonido de cualquiera de las 5 vocales que nosotros conocemos en español, A, E, I o U, ¿verdad? Entonces, eso es una madre de lectura etimológica. Este cuadro también imprímanlo, le va a ser de mucha utilidad, más con la clase que vamos a mirar ahora, que espero que sea muy interesante para todos. Vamos a pasar entonces a revisar esta clase, la clase número 26, que se titula La tesis del doctor James Ron Dávila, tipo de texto y terminología, estudio de gramática qumránica de Génesis y Éxodo. Ya vamos a ver los pormenores de este detalle, de este título tan largo. Bueno, recapitulando un poco algunos conceptos que hemos aprendido, tenemos que la paleografía es la técnica que consiste en leer los documentos, inscripciones y textos antiguos y en determinar el lugar del que proceden y el periodo histórico en el que fueron escritos. La filología es la ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura, se refiere a la sintaxis histórica en este caso, y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del pueblo o grupo de pueblos que los han producido. Y las técnicas de imagen digital es aquellas en las cuales se toma una muestra de cada una de las letras o en algunos casos sílabas para reconstruir el ancho de las columnas con la caligrafía original del escriba. Por supuesto que estas fueron las técnicas de imagen digital originales. Hoy, con el avance de los ordenadores, pues esto ha llegado a unos niveles inimaginables en la época en que se descubrieron los manuscritos. Si nosotros sumamos todo esto, encontramos que en paleografía, que es lo que básicamente estamos haciendo, podemos desarrollar incluso nuestra propia halaká, ¿verdad? Nuestra propia halaká es nuestra manera de caminar, nuestra manera de conducirnos como paleógrafos respecto a el análisis de los textos, ¿verdad? Y tener como una base sólida para poderlos traducir y al haberlos traducido, hacer nuestras propias deducciones teológicas. Recordemos que halaká o halajá, como lo pronuncian algunos, ¿verdad? Esa es la pronunciación medieval, ¿verdad? Pero la kaf es muy probablemente que sonara con la fuerza de nuestra letra kaf en la época del Segundo Templo. Viene de la raíz padre lak, que nosotros hemos estudiado, lamed kaf, y es la raíz padre 1264, que es el callado en la palma de la mano, cuando entendimos que un nómada viajaba a pie con un bastón en su mano para proporcionar apoyo al caminar, así como también un arma para defenderse de depredadores o ladrones. Entonces, con nuestra propia halaká paleográfica, podemos ir por un camino más seguro a la hora de descifrar los textos. Mire cómo esta palabra puede aplicarse, es una palabra hebrea que generalmente se utiliza, ¿verdad?, para relacionarla con la ley, ¿verdad?, con las enseñanzas, con las normas del pueblo de la religión judía, tiene aplicación universal también, como lo vamos a ver ahora. Bueno, para ir entrando ya en materia de lo que vamos a analizar en esta clase,
El doctor James Ron Dávila es un erudito bíblico estadounidense. Él es profesor de estudios judíos tempranos y exdirector del St. Mary's College en San Andrews. Es especialista en judaísmo del Segundo Templo y pseudoepigrafía del Antiguo Testamento. Dávila participa en el seminario de Enoch y es miembro del consejo asesor de la revista Enoch también. Dávila recibió su licenciatura de la Universidad de California en Los Ángeles en 1982, su maestría de la misma institución en el 83 y su doctorado de la Universidad de Harvard en 1988. Todos los títulos fueron otorgados en la modalidad summa cum laude, ¿verdad? Que es muy honorífica. Su tesis doctoral se tituló Manuscritos pentateucales inéditos de la cueva 4 de Qumran y fue elevado a profesor de estudios judíos tempranos en el St. Mary's College de la Universidad de San Andrews en mayo del año 2008. Es necesario que hagamos un recuento de las tesis de las personas que vamos a estudiar para sentirnos mucho más confiados en que no son aparecidos o aprendices, sino que tienen una larga trayectoria de estudios y unos trabajos reconocidos universalmente por la comunidad científica. James Ron Dávila hizo el trabajo de clasificación de términos y criterios para determinar los grupos textuales del Pentateuco, aplicando estos términos y criterios de clasificación de tipo de texto a los mejores testigos textuales de los libros de Génesis y Éxodo para aclarar la naturaleza de las agrupaciones textuales dentro de esos libros. Además, junto con otros eruditos del equipo de traductores como Eugene Ulrich, Frank Moore-Cross, Nathan Jastram, la doctora Judith Sanderson, Emmanuel Tov y John Strugnell, descifraron todo el aparato gramatical que usaban los escribas de la época de Qumran, basado en madre de lectura, que sirvió de base para traducir fielmente los hallazgos de la cueva más prolija, la cueva 4 de Qumran, donde se encontró básicamente el 80 o 85% de todos los manuscritos que se hallaron en Qumran. Entonces, la serie oficial que tiene las traducciones oficiales y finales, producto de 40 o más años de trabajo, se llama Discoveries in the Judean Desert, ¿verdad? Este es el volumen 12, ¿verdad? Y en cuanto a la cueva 4, es el tomo 7, que se llama Génesis a Números, y aquí están todos los eruditos y sus respectivos apelativos, ¿verdad? O de dónde, de qué universidad vienen, que en conjunto y en supervisión mutua hicieron las traducciones de los manuscritos de Qumran. Bien, vamos a ponerle mucho cuidado a esta teoría que nos va a servir de marco para el problema puntual que vamos a analizar en esta clase. En la formación clásica de la teoría de la evolución del texto del Pentateuco, se identifican tres tipos de texto de acuerdo a su expansión, pero también y principalmente de acuerdo a su ortografía. El primero de ellos se llama palestiniense, el segundo se llama egipcio y el tercero se llama babilónico. El palestiniense es un texto desarrollado en Palestina y se caracteriza por expansiones, especialmente de pasajes paralelos y a menudo una ortografía más completa o plena que la que se encuentra en el tipo de texto babilónico. Se representa por el símbolo de esas tres columnas con un guión bajo. Y lo más importante que debemos conocer es que este tipo de texto se considera la base de lo que hoy se conoce como el Pentateuco samaritano. El otro tipo de texto que se representa por la letra G es el tipo de texto egipcio, derivado del palestino y es del siglo 4 o 5 antes de Cristo.
está representado por la letra G. También es expansionista, aunque no tanto como el tipo de texto palestino. Este tipo de texto se considera la base de lo que llegó a ser la Septuaginta. Es decir, la Septuaginta se tradujo al griego de este tipo de texto que se conoce como texto egipcio. Y no es que haya sido escrito en egipcio, sino que en Egipto, sino que la relación es que principalmente de ahí se tomó para traducir la Septuaginta al griego. Y el tercer tipo de texto está representado por la letra M, y en el Pentateuco es un texto muy breve, pristino, que generalmente carece de las ampliaciones de los otros dos tipos de texto. Su origen geográfico sea probablemente la diáspora de Babilonia, con expansión hasta Tiberíades, y este tipo de texto se considera la base de lo que ahora conocemos como el texto masorético, que es el que ha sido el principal, por lo menos de donde se ha tomado las traducciones al inglés, al español, al francés, etcétera, y los otros tipos de texto solamente están ahí como haciendo un contrapeso. Pero es interesante la historia que vamos a mirar ahora para entender cuál es el más antiguo. Entonces, el texto, para recapitular brevemente, el texto palestiniense, es decir, originado en el área de lo que ahora es Israel, pero que antes no se llamaba Israel, ¿verdad? Sino que en algún momento fue parte del imperio aqueménida, en otro tiempo fue el reino asmoneo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo la siguiente evolución. Primero generó el proto-samaritano, luego el texto samaritano y por último se llegó a convertir en el Pentateuco samaritano. El texto de tipo egipcio es el proto-egipcio, es decir, la borlaje hebreo. ¿Qué es una borlaje? Una borlaje se refiere a una versión anterior o manifestación de un texto que se está considerando. Por ejemplo, la versión original de un texto que un traductor trabaja en una traducción se llama el borlaje de esa traducción. Ejemplo, la Biblia de Lutero es una traducción del Textus Receptus. Así que en este caso el Textus Receptus es la borlaje de la Biblia de Lutero. Pero en este caso, este texto escrito en hebreo, ¿verdad? Que fue el que seguramente llevaron bajo el brazo los 70 o 72 escribas que se mandaron a traer a Egipto para que hicieran una traducción del Pentateuco, fue el texto base para traducir al griego y después de muchas recensiones llegó a ser lo que nosotros conocemos como Septuaginta. El tipo de texto babilónico primero empezó como el texto protorrabínico, luego el texto rabínico y se convirtió en el texto masorético. Es decir, esta es la historia de la evolución de tres de los principales testigos que tenemos de la Biblia hebrea: el Pentateuco samaritano, la Septuaginta y el texto masorético. Fíjese que no hemos mencionado a Qumran, ¿verdad? Y vamos a mirar por qué, dónde está metido en esto Qumran. Si vemos en un mapa, ¿verdad? Si vemos en un mapa, estamos más o menos hablando en términos generales, que esto llegó a ser en algún momento el imperio griego, ¿verdad? Y esta parte de en medio, entre los generales, ¿verdad? De Alejandro Magno que tomaron Egipto y los que tomaron toda la parte norte, siempre estuvo esta región conflictiva, que es la región donde ahora queda Israel y donde por supuesto siempre estuvo Jerusalén, Damasco, Biblo, Sidón, Tiro y por supuesto también Qumran en el área circunvecina al Mar Muerto. El tipo de texto egipcio, que es el texto que sirvió de base para la Septuaginta, obviamente se realiza en esta área, en el área de Alejandría, en Egipto.
El tipo de texto palestiniense, que vino a ser el tipo de texto de donde se escribió el Pentateuco samaritano, allá quizás comenzó el proceso en el siglo IV antes de Cristo y su finalización podría ser por el siglo III, segundo antes de Cristo, contemporáneo de los textos de Qumran, y el tipo de texto babilónico que se desarrolla desde la diáspora de Babilonia, que no quiso regresar a la tierra de Israel, pero que su escuela sí se estableció, por ejemplo, en el área de Tiberíades en épocas posteriores, pero produjo lo que ahora se conoce como el texto masorético. Y específicamente la escuela tiberiense fue la que lo puntuó, la que le puso el Nekudot. Eso es muy importante conocerlo geográficamente. Un ejemplo solamente de carácter ilustrativo del tipo de texto G o tipo de texto egipcio lo constituye el papiro Nash, datado en el 150 antes de Cristo. Este papiro Nash es un conjunto de 4 fragmentos de un manuscrito escrito en papiro adquirido en Egipto en el año 1898 por W.L. Nash, secretario de la Sociedad de Arqueología Bíblica. Comprende una única hoja y no son parte de un rollo. Fue fechado por Stanley Cook en el siglo II antes de Cristo, pero evaluaciones posteriores han llevado la fecha de los fragmentos hacia atrás entre el 150 o 100 antes de Cristo. El papiro se consideró como el fragmento manuscrito en hebreo más antiguo conocido a la fecha antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el año 1947. Consiste en 24 líneas largas con unas cuantas letras perdidas en cada margen que contiene los 10 mandamientos en hebreo, seguido del Shema Israel. El texto de los 10 mandamientos combina partes de la versión que tenemos canónica en Éxodo 20 y otras de las partes de Deuteronomio 5, 6, 21. En cuanto al Pentateuco samaritano, ya hemos estudiado ampliamente en el módulo 2 que desde los primeros días del estudio crítico del Pentateuco samaritano se supo que este texto a menudo está de acuerdo con la Septuaginta y no está de acuerdo con el texto masorético. Una situación que las primeras discusiones teológicas que comparan el valor del texto masorético y la Septuaginta a menudo se encontraban. Tradicionalmente, los eruditos católicos defendieron el valor de la Septuaginta contra el texto masorético, encontrando apoyo en el frecuente acuerdo de la Septuaginta con el Pentateuco samaritano. También consideraron la escritura hebrea antigua del Pentateuco samaritano más confiable que la escritura cuadrada del texto masorético. Estos temas se discutieron a lo largo del siglo XVII, poco después de que el Pentateuco samaritano se conociera en el oeste, es decir, que trajeran las copias desde Oriente a Europa prácticamente. En ese sentido, nos encontramos ante un fenómeno y es un área de coincidencia textual. Esta es el área de coincidencia textual específicamente. Ahí tenemos que el Pentateuco samaritano coincide con los manuscritos de Qumran y con la Septuaginta. Y en muchas ocasiones no está de acuerdo con el texto del tipo babilónico, ¿verdad? Que se produjo desde la escuela de pensamiento proto-rabínica que no quiso regresar de Babilonia, pero que su escuela de pensamiento llega hasta el área de Israel y al final fueron los que determinaron los lineamientos del judaísmo rabínico, la religión judía actual, y produjeron el texto masorético. Pero es muy interesante que el tipo de texto samaritano, los textos que se han hallado en Qumran y la Septuaginta sean textos coincidentes y que en la mayoría de casos estén en desacuerdo con el texto masorético que tuvo sus orígenes en Babilonia. ¿Cuál es el método? Bueno, el procedimiento, muy resumido, ¿verdad? De una manera quizás un poco grosera, porque la tesis es muy extensa. El procedimiento consiste en comparar el texto de cada manuscrito de Qumran
con los textos masorético, samaritano y egipcio, así como con los de otros manuscritos de Qumran, donde se conservaron. Siempre que sea posible, las lecturas se clasificarán como originales o secundarias. La lectura original es aquella que se considera tomada de las fuentes originales, bien sea por tradición oral o escrita. La lectura secundaria es aquella que fue añadido a la lectura original tiempo después, generalmente por razones coyunturales, para darle mayor explicación o magnificencia a la lectura original. Luego, las lecturas de cada manuscrito se analizarán estadísticamente de acuerdo con los criterios que se exponen a continuación para ver qué tan estrechamente están relacionados el manuscrito con los otros testigos, qué tan cerca están los otros testigos entre sí y si es posible discernir tipos de texto entre las tradiciones textuales. D.W. Goodwin afirma que el debate sobre los tipos de texto en la Biblia hebrea se ha llevado a cabo con una precisión terminológica insuficiente. Por ejemplo, tipo de texto y familia se utilizan indistintamente y no se ha dado una definición clara para ninguno de los términos. La situación con la crítica textual del Nuevo Testamento es muy diferente. Ahí sí los lineamientos están muy claros. La terminología utilizada es exacta y los tipos de texto se determinan utilizando criterios bien definidos. Según Ernest Caldwell, un tipo de texto es el grupo más grande de fuentes que pueden identificarse objetivamente. La familia, por otro lado, es el grupo identificable más pequeño. Su genealogía puede establecerse claramente de modo que su texto pueda reconstruirse únicamente con referencia a la evidencia externa de los documentos. Tribu y subtipo de texto son términos que describen agrupaciones intermedias. Una tribu es más grande que una familia, pero obviamente más pequeña que un subtipo de texto, mientras que el subtipo de texto es más grande que una tribu, pero más pequeño que un tipo de texto. Tal vez viéndolo gráficamente, por ejemplo, esta sería, digamos, el tipo de texto egipcio, que sirvió de base a lo que nosotros hoy conocemos con la Septuaginta. Tenemos el subtipo 1, el subtipo 2. Dentro de ellas tenemos tribus, ¿verdad? Tribus, y dentro de las tribus hay familias textuales, por obviamente la procedencia de cada uno de los testigos. Pero los criterios básicamente eran, primero, que los manuscritos deben compartir al menos algunas lecturas que no se encuentran fuera del grupo, para que sean de la misma familia, del mismo subtipo, del mismo grupo, de la misma tribu. Por implicación, estas serán casi siempre lecturas secundarias. En segundo lugar, debe haber acuerdo con una gran mayoría de las lecturas variantes totales. Caldwell cuantifica aún más este criterio al proponer que los miembros de un tipo de texto deben estar de acuerdo con al menos el 70% de las lecturas totales. Una vez más, enfatiza que el acuerdo en las variantes secundarias es más significativo que el acuerdo en el original, porque básicamente el núcleo de un texto, por ejemplo, del libro de Deuteronomio, ese no cambia. Lo que viene cambiando es la historia, los datos y los detalles, que como la crítica textual ha demostrado, se le han ido añadiendo con el paso del tiempo. Tanto el texto egipcio, que se conoce con la letra G, como los rollos de Qumran presentan dificultades especiales para los críticos textuales. Y Emanuel Tov ha ofrecido una serie de pautas para evaluar las lecturas del texto egipcio y los textos de Qumran, especialmente las que la relacionan entre sí. Sus puntos son los siguientes. Primero, solo las variantes hebreas retrovertidas del texto egipcio pueden compararse con un texto de Qumran. Las variantes que podrían deberse a un exégesis común, especialmente las desviaciones gramaticales, no se pueden utilizar para la comparación. Segundo, la concordancia en las lecturas originales tiene poca importancia, mientras que la concordancia en las lecturas secundarias, especialmente el intercambio de errores, eso es más importante. Tercero, solo los pergaminos que estén completamente publicados deben usarse para comparar. Cuarto,
deben evaluarse tanto los acuerdos como los desacuerdos entre el texto egipcio y un pergamino de Qumran. Con base en los criterios producidos hasta este momento por Caldwell, Goodwin, Tov, James R. Dávila, que es la persona al cual estamos estudiándole su tesis, utilizó las siguientes pautas para analizar las relaciones textuales de los 11 manuscritos de Qumran de Génesis y 2 manuscritos de Éxodo en relación al texto babilónico que, como ya aprendimos, da origen al texto masorético. Primero que nada, para el texto egipcio solo se considerarán variantes retrovertidas de certeza razonable. La Septuaginta del Génesis y el Éxodo es en general una traducción muy literal con pocas, si es que hay alguna, representación exegética. Por esta razón, Dávila es más liberal de lo que sugiere Tov al admitir variantes en la gramática como evidencia. Segundo, aquí hay una coincidencia. El acuerdo en las lecturas secundarias únicas recibirá el mayor peso. Tercero, acuerdo en lecturas secundarias compartidas con algunos otros testigos es el siguiente criterio más importante. Cuarto, el patrón general de coincidencia se considerará un acuerdo sobre una amplia gama de lecturas secundarias, originales o inciertas, y este acuerdo se expresará como un porcentaje para cada rollo de Qumran en relación con cada uno de los otros 3 testigos. Y quinto, se considerarán tanto los acuerdos como los desacuerdos entre el material de la Cueva 4 y el texto babilónico, el samaritano, el palestino y el egipcio. Se considerarán todas las variantes ortográficas en el texto babilónico o masorético, el texto del Pentateuco samaritano, así como todas las variantes del texto egipcio que dio paso a la Septuaginta, que se considere que reflejan un borlaje hebreo diferente. Bien, si esto le parece complicado, es porque realmente es muy complicado. Pero lo vamos a analizar con el caso de estudio, que lo hacemos por estrictamente temas de que es algo actual, es algo que es conocido. Y es la traducción que la Biblia textual cuarta edición ha propuesto acerca de lo que dice en Génesis capítulo 1, y que comprende el contexto desde el verso 14 hasta el verso 16, apoyándose en lo que se ha encontrado en Qumran en los manuscritos 4Q Génesis G y 4Q Génesis K. Primero que nada, vamos a mirar algunas características de estos manuscritos. 4Q Génesis G está escrito en una escritura formal asmonea tardía, idéntica a la de 4Q Génesis F y muy probablemente por el mismo escriba. La organización de las columnas en el manuscrito deja en claro que los fragmentos de hecho representan 2 manuscritos que preservan porciones de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo en el aparato crítico de esta publicación oficial que se llama Discoveries in the Judean Desert, ¿verdad? Publicada por la Universidad de Oxford y que ya sobrepasan los 40 volúmenes y que contienen las traducciones oficiales de Qumran. En cada uno de los pasajes se va analizando las palabras que proponen algunas diferencias con el texto masorético, que tal vez coincidan con la Septuaginta, que tal vez difieran o coincidan con el Pentateuco samaritano. Así funciona este aparato crítico. Específicamente, tenemos que hay una explicación de cada uno de las líneas o columnas de los manuscritos, donde se aclaran los problemas que pudieran encontrarse. Es un trabajo muy, pero muy detallado. Específicamente, lo que tenemos en pantalla es el manuscrito 4Q Génesis G de Qumran, obviamente encontrado en la Cueva 4, corresponde al libro de Génesis y es el fragmento G. Tenemos
que en la parte superior se encuentra escrita la palabra meorot, ¿verdad? Que tradicionalmente se ha traducido luminarias, de una manera levemente distinta a como aparece en el texto masorético, porque contiene una madre de lectura antes de la última letra, que es Tav, y es la Vav. Específicamente esto hace a la palabra un plural. También se encuentra de otra manera y es con el artículo definido Hameorot, que traduce tradicionalmente las luminarias. Específicamente, esos versos del 14 al 16 coinciden con las líneas 1 hasta las 6 de ese manuscrito, donde la palabra meorot se encuentra en innumerables ocasiones. A veces solamente dice Hameur, ¿verdad? O Hameor. A veces dice Hameorot, a veces utiliza la madre de lectura, a veces tiene el artículo definido, etcétera. Es decir, se encuentra por lo menos 4 veces en esa sección de la Biblia. Si usted se mira, incluso en la transcripción oficial, la palabra Elohim, que significa Dios, se ha hecho súper escrita porque así aparece en el manuscrito. Es decir, el escribe estaba escribiendo aquí Bayomer Yehi, se me olvidó Elohim, Bayomer Elohim Yehi Meorot, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, para que no quedara sin sentido la frase, puso Elohim arriba, ¿verdad? Como un superescrito. También se encuentra con mucha más claridad en el fragmento 4Q, Génesis K, donde específicamente está cortado, solo se mira la mem de Elohim, se alcanza a ver Yehi, y aquí dice Meorot. Aquí abajo también se alcanza a mirar Meorot, ¿verdad? Siempre escrito de esa manera particular, con esta madre de lectura, que es lo que ha ocasionado la traducción tan particular que ha propuesto la Biblia textual, cuarta edición, de Génesis 1, 14 al 16. Sin embargo, en el manuscrito 4Q, Génesis B, que lamentablemente aparece cortado, ¿verdad? Y solo son legibles una cabecita, ¿verdad? De la letra Resh y la letra Tav completamente, porque la Mem y la Aleph han quedado perdidos en este hueco, en esta laguna que hay acá en el manuscrito. Aquí aparece como tradicionalmente se ha escrito y como aparece en el texto masorético. Sin embargo, recuerde que el texto masorético usa Nekudot, ¿verdad? Entonces, ya vamos a mirar que no es lo mismo. Específicamente, al referirse al verso 14, donde esperaríamos encontrar todo un comentario por qué Meorot se escribe con esta Vav al final y qué es lo que ha producido la confusión, James Ron Dávila no hace ningún comentario al respecto porque él está claro que esa manera particular de escribir luminarias tiene que ver con su tesis de los tipos de texto, ¿verdad? Y vamos a mirar específicamente a qué se refiere esto. Por ejemplo, en Génesis 1:14 podemos encontrar varias lecturas. La lectura del tipo palestiniense, que es donde se utiliza todas las madres de lectura, diría Meorot. Esta no da lugar a dudas que ahí dice luminarias, ¿verdad? Porque la raíz ar, la raíz padre ar, que significa orden y luz, y a la cual hay que añadirle la madre de lectura, Vav, tal como estudiábamos nosotros en el módulo 1, es la raíz que significa luz. Entonces simplemente se ha puesto en plural Meorot, luminarias, y se le ha agregado específicamente la terminación plural femenina. También se ha encontrado en referencia al tipo de texto proto-septuaginta, ¿verdad? Egipcio. Así se ha encontrado en 4Q, Génesis G y K, que son los manuscritos que han dado raíz a esta confusión, y ahí se ha encontrado Meorot, sin la madre de lectura en medio de la raíz ar, pero
utilizando la madre de lectura en específicamente el sufijo plural femenino. Y también se ha encontrado el tipo de texto babilónico, que es el tipo de texto que da luz al texto masorético, escrito de una manera simple, de una manera corta. Esta es una manera plena, esta es semiplena y esta es corta, ¿verdad? Aquí no se utiliza para nada las madres de lectura, pero las tres de las expresiones significa exactamente lo mismo. Luces, luminarias. Aquí tenemos entonces algo que estudiábamos en el módulo 2 y es cómo se encuentra esta frase en el Pentateuco samaritano, el cual ya aprendimos que sus orígenes vienen del tipo de texto palestiniense, es decir, texto producido en el área de Palestina, lo que fue Palestina y que ahora es la tierra de Israel. Vayomer Elohim, Yehi Mejorot. Simplemente que aquí la palabra Mejorot, que está en escritura plena, con ambas madres de lectura, ¿verdad? En medio de la Aleph y la Resh en el primer caso y antes de la Tav al final, está espaciado porque los escribas utilizaban estos espacios, no les importaba partir una palabra con tal de ser perfectos tanto en el margen derecho como en el margen izquierdo. Es una particularidad del Pentateuco samaritano. Pero ¿cómo se encuentra esa palabra escrita en el texto masorético? Aquí tenemos parte del Códice de San Petersburgo, ¿verdad? De Génesis 1.14. Y en Génesis 1.14 nosotros encontramos que la palabra se escribe así. Se escribe de la forma corta, tal como el tipo de texto babilónico lo enseña. La gran diferencia es que el texto masorético tiene madres de lectura. Y esas madres de lectura son contadas como vocales para poder pronunciar y darle sentido a la palabra. En ese sentido, la sugerencia después de la mem, específicamente hay un shva que nos dice que debemos pronunciar me de manera larga. Este segundo es silencioso porque se une con el primero. Me, or, ot. Estos puntitos, ¿verdad? Arriba de las letras resh y la letra tav sugieren esta pronunciación o, ¿verdad? Las vocales o, meorot, ¿verdad? Que son luminarias. Tipo de texto babilónico. Bien. Lo particular que nosotros encontramos es que en el 4Q, Génesis K y también en el G, como ya lo vimos, encontramos esta palabra, Mem, Aleph, Resh, Vav, Tav, escrita de una manera que no coincide con el texto masorético y obviamente puede dar lugar a una confusión porque, como vamos a ver más adelante, es una palabra homógrafa en hebreo. Bien, lo interesante es que aprendimos que del tipo de texto egipcio, que es aquel texto que sirvió de base o de borlaje, el texto hebreo del cual se tradujo la Septuaginta, fue el que llevaban debajo del brazo los eruditos hebreos que tenían la misión de traducir al griego todos esos textos de la ley, de la Torá, para que la diáspora griega en Egipto principalmente conociera en la lengua que hablaban en ese momento, porque el hebreo ya lo habían prácticamente olvidado como su lengua normal de uso común, conocieran las escrituras. Entonces, la Septuaginta, que es el producto, que es el resultado de este tipo de texto hebreo escrito en hebreo y que sirvió de base para ella misma, que es muy precisa en tus traducciones, traduce fósteres. En Génesis 1.14 traduce fósteres, que significa iluminadores, luminarias, luces, etc. Recordemos que la Septuaginta tuvo como base el tipo de texto egipcio. Y el tipo de texto egipcio tiene 99.9% de coincidencia con los textos que se han hallado en Qumran.
¿verdad? Entonces, eso es muy interesante entenderlo. En cuanto a la explicación de por qué a veces encontramos de una forma y de otra escrita en el mismo manuscrito, 4Q, Génesis G y K, James Ron Dávila explica de esta manera lo que aquí está subrayado en inglés, dice, OU, es decir, la Vav, se escribe cuando se acentúa la palabra y no se escribe cuando no se acentúa. Por ejemplo, que dice ja mejor, la luz, ja meor, la luz. Y aquí dice ja meorot, las luces. Entonces, como se requiere que el acento caiga al final en el sufijo plural femenino, se escribe, ¿verdad? Se escribe antes de la tav, la vav. Pero como aquí específicamente no tiene el sufijo femenino, sino que está en singular, jameor, ¿verdad? Solamente se escribe la vav en medio de la raíz como normalmente deberíamos de haberlo esperado, pero ya el idioma empezaba a contractuarse. El texto de Génesis 1:14 al 16, específicamente como tradicionalmente lo hemos conocido, contiene por todos lados la raíz ar, la raíz padre ar, que después, para formar la palabra luz, se le agrega la madre de lectura vav en medio. A veces le encontramos con la preposición lamed, con la preposición hei, lo encontramos con el plural femenino tav al final, pero siempre tradicionalmente se ha traducido como luces, ¿verdad? Como luminarias. Analicemos un poquito más detalladamente la pronunciación que sugiere el texto masorético. Aquí está la palabra, aquí dice Bayomer Elohim Yehim Meorot, y dijo Dios, existan o se establezcan luminarias. Lo que tenemos aquí, como les dije, es un shva, que en este caso da la pronunciación E. Aquí el segundo es silencioso porque lo absorbe el primero. El puntito encima de la resh es un jolam, que significa la vocal O, y el puntito encima de la tav también es un jolam y también significa la vocal O. Entonces ahí dice meorot, luminarias. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Esto es el texto, el tipo de texto babilónico. Si nosotros comparamos, por ejemplo, lo que dice Proverbios 28:28, que dice que la maldición de Dios gravita sobre la casa del impío, exactamente, encontramos la escritura exactamente igual en apariencia a lo que se encontró en el manuscrito de Qumran. Mire, supuestamente aquí diría Meorot, pero ahí no dice Meorot. Mire específicamente cómo dice ahí, según el puntuado que se le ha hecho. La mem no tiene puntuado. La Aleph tiene un seré, que es una E, ¿verdad? La Resh no tiene nada. La Vav tiene un Jolam Malei, que es el punto especial que se pone solo encima de la Vav, y la Tav no tiene nada. Entonces ahí dice Merot. Dice Merot, no dice Meorot, dice Merot. Y eso sí específicamente significa maldición. Acuérdese que el puntuado masorético, sí, específicamente, se debe tomar en cuenta. No se puede obviar ni se puede comparar con Qumran porque hay 1200 años de diferencia, casi, ¿verdad? Entre esos dos sistemas de escritura. Bien, ok, pero entonces está el argumento que dice que el puntuado masorético es muy artificial porque esas vocales añaden conjugaciones enteras al lenguaje, es un comentario artificial, peculiar, y todo lo que da la explicación de la nota 297 de la Biblia Textual, cuarta edición, cuando se refiere a la traducción particular de maldiciones en esa parte por lumbreras. Y entonces dan todos unos argumentos que son muy válidos en apariencia, sin embargo, tenemos que analizarlos. Como les decía, Proverbios 3:33 dice, la maldición de Yahvé gravita sobre la casa del impío, al paso que bendice la morada de los justos.
La oración comienza específicamente con merat. Merat. Son las 4 consonantes que también se utilizan para meorot, que es luminarias, pero aquí específicamente dice maldiciones. Proverbios 28:7 dice, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Rav Meerot, Rav Meerot. Acuérdense que aquí está en singular, Meerat, la maldición, no las maldiciones. Rav Meerot son grandes maldiciones, altas maldiciones, ¿verdad? O como se ha traducido aquí, muchas maldiciones. Y específicamente eso se intenta comparar con Génesis 1:14, ¿verdad? Que el puntuado del Nekudot dice Meorot y ahí hay lumbreras, luminarias, lumbreras. Tenemos aquí un fenómeno que ciertamente puede ser confuso, pero por eso hay que estudiar la gramática no anacrónicamente, es decir, no podemos mezclar la gramática de los manuscritos medievales con la gramática de los manuscritos de Qumran, porque no tienen nada que ver. Se usaba una gramática totalmente distinta para la pronunciación de las palabras, es decir, para vocalizar las palabras. Lo que no se explica es algo muy particular en estos argumentos que da la nota exegética de la Biblia textual, 4ª edición, y es cómo aparece la palabra maldición en un texto bíblico como por ejemplo Génesis 3:14. Entonces dijo Yahvé, Elohim a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Y aquí está la maldición, porque una maldición hay que proferirle, una maldición no se crea de la nada, dice, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Específicamente, lo que el texto en hebreo ahí dice es arurata, maldita tú, arurata. Y aquí en otro color, en otro tono de rojo, es separado lo que realmente es la raíz doble resh, que nosotros aprendimos en el módulo 1 como la raíz padre 1457 y que significa maldecir específicamente. La raíz doble resh significa maldecir, pero la raíz aleph resh es la raíz orden o luz, porque cuando al término concreto orden y luz son dos cosas que no pueden ir disociadas. Entonces, así se escribe la verdadera raíz doble resh, que significa maldición. Claro, en cuanto a los constructos que desarrolló el hebreo, ¿verdad? Esa raíz puede quedar mezclada, puede quedar contractuada con sus prefijos, con sus sufijos, y ahí es donde está la confusión al no entender que estamos tratando con palabras homógrafas. ¿Qué son palabras homógrafas? Se conoce como palabras homógrafas aquellas que, a pesar de significar cosas enteramente distintas, poseen una misma manera de escribirse. De este modo, a cualesquiera dos palabras que se escriban igual, pero tengan referente distinto, se les conocerá como homógrafos, del griego homoios, que significa igual, y grafos, escritura. Eso lo tenemos muy claro en el idioma español. Por ejemplo, yo puedo decir, el vino de tu casa es muy bueno, porque me estoy refiriendo a una bebida, ¿verdad? A la bebida que todos sabemos como el fruto de la vid. Pero también yo puedo decir, el vino de tu casa corriendo. Específicamente, la palabra vino se escribe igual, se pronuncia igual, pero significa distinto dependiendo del contexto. Exactamente el mismo caso tenemos con esas 4 consonantes, mem, aleph, resh, ¿verdad? Y tav, que en algunos casos significa maldición y en otros casos significa luminarias o lumbreras. Esto puede ser confuso, verdaderamente, pero afortunadamente Qumran no nos deja con las manos vacías para seguir aclarando este delicado asunto. Y es lo siguiente.
Les presento el manuscrito 4Q504. El manuscrito 4Q504, ya visto en infrarrojo, se pueden mirar mejor los caracteres hebreos. Es un manuscrito muy particular, porque es un manuscrito de oraciones o salmos, que es el único manuscrito que se ha hallado en Qumran, que tiene en la parte posterior de donde normalmente se escribe el título del manuscrito. Es decir, lo que estamos mirando aquí es el título del manuscrito, un hallazgo sorprendente en Qumran. Aquí tenemos una Dalet, aquí tenemos una Beit, aquí tenemos una Resh y aquí tenemos una Vav. Ahí dice Divarú, ¿verdad? Nuestras palabras, ¿verdad? O las palabras nuestras. Y aquí tenemos una Hei, que es el artículo definido. Aquí tenemos una Mem, aquí tenemos una Aleph, aquí tenemos una Resh, aquí tenemos una Vav y aquí tenemos una Tav. Ha Meorot. Nuestras palabras de ¿qué? ¿De las maldiciones o de las luminarias? No. Davaruja Meorot, el manuscrito 4Q504, significa, tiene por título, nuestras palabras de las lumbreras, tal como lo ha traducido toda esa constelación de eruditos bíblicos, y en este caso Florentino García Martínez, que es el que nos ha hecho a nosotras las personas de habla hispana tener todos esos textos en español. Este texto de Palabras de los Luceros o Palabras de las Lumbreras ya lo tiene en su carpeta para que usted en la noche lo lea totalmente. Como le decía, es un texto muy particular porque es el único que tiene el título de la obra escrito en la parte dorsal del manuscrito. Lo singular y lo que nos interesa más en todo este asunto es que específicamente Meorot está escrito de la misma forma en que nosotros lo hemos encontrado en el manuscrito 4Q, Génesis G y Génesis K, que han sido el problema o el que ha originado el problema para la traducción maldiciones que ha propuesto la Biblia textual cuarta edición. Por eso este manuscrito para nosotros es una joya y se lo he colocado en la última página de ese extracto que he hecho del libro para que usted lo tenga como referencia. ¿Qué dice el texto? El texto por ninguna parte menciona la palabra maldición. Dice, oh Señor, obra pues de acuerdo contigo, de acuerdo con tu gran fuerza, tú que perdonaste a nuestros padres cuando amargaron tu boca. Tú te irritaste contra ellos para destruirlos, pero te apiadaste de ellos en tu amor por ellos y a causa de tu alianza, pues Moisés expió por su pecado y para que conozcan tu gran fuerza y la abundancia de tu favor por generaciones eternas. Que se aparte pues de tu pueblo Israel tu cólera y tu furor por todos sus pecados. Acuérdate de tus prodigios que tú hiciste a la vista de los pueblos, pues hemos sido llamados por tu nombre, etcétera, etcétera. Entonces, es un libro que está catalogado dentro de los textos litúrgicos, es decir, eran las oraciones que se utilizaban normalmente en las liturgias de la comunidad de Qumran. Por ningún lado habla de proferir maldiciones a nada. Hay textos que específicamente hablan de maldiciones, como el texto que vamos a estudiar más adelante la otra semana, que son las maldiciones contra Melquiresha. Ahí sí específicamente la palabra está escrita con doble resh, así como la vimos en Génesis 3:14 que acabamos de mirar, y significa maldiciones. Pero entonces tenemos suficientes testigos, tenemos suficientes análisis, tanto gramaticales, filológicos, como el que vamos a hacer ahorita muy brevemente, porque específicamente Yehi Or, ¿verdad? Que específicamente es hágase la luz, que es donde se origina todo y de donde se desprenden después las luminarias para regir los Moadim, las fiestas solemnes de los meses y de los años, de los días y los años. Comienza como una declaración que describe la condición del mundo cuando Dios comenzó a establecer el orden.
Cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra llegó a estar en una condición caótica y en tinieblas. La primera acción implica el establecimiento del orden, or, la raíz aleph resh, que nosotros traducimos como luz. Los siguientes procesos implican la separación de la luz de la oscuridad, separación de los espacios acuosos del cielo y de la tierra, reunión de las aguas en un solo lugar para dar lugar a la tierra seca, el establecimiento de las semillas como forma de producir toda clase de frutos, establecimiento de luminarias en el cielo como señalización de estaciones, días, años, etcétera. Luego llenó las aguas de toda forma de vida y después hizo lo mismo con la tierra y por último creó la raza humana. Sin excepción existe en todos estos procesos una declaración divina de que todo estaba bien, es decir, bien hecho. Algo que por naturaleza es maldito no puede estar bien de ninguna forma. Entonces, comparando el texto tradicional, ¿verdad? En que siempre se han traducido o luces o luminarias, etcétera, encontramos que este texto termina diciendo, Dios vio que esto estaba bueno. Esto era bueno, esto era tov, ¿verdad? Era funcional lo que había hecho de colocar luces en el cielo para que sirvieran en cuanto a establecer el día y la noche, las fiestas solemnes, etcétera. Dios vio que estaba muy bueno eso. Pero se crea una gran confusión cuando estas maldiciones, que para empezar una maldición no se crea, una maldición se expresa, así como Dios maldijo a la serpiente. No simplemente le digo, te maldigo. Ajá, maldecir es decir mal. ¿Cómo me maldices? Ah, bueno, sobre tu vientre te arrastrarás todos los días de tu vida y comerás Esa es la maldición. Luego vinieron las maldiciones para el hombre con el trabajo y para la mujer con las partes de la gestación y dar a luz, ¿verdad? Eso es una maldición, pero una maldición no se crea de la nada y se deja ahí, y es más, se utiliza para buenas cosas como para separar el día y la noche o separar las estaciones o las fiestas solemnes o los días o los años. Específicamente, es interesante, ¿verdad? Ver todo esto filológicamente. Y como para recapitular y terminar esta exposición, veamos lo que dice y lo que aconseja Deuteronomio 19:15 en la parte B, que nos establece como una norma que si queremos discernir algo, estos hechos de este caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Es decir, no es solamente comparar con un manuscrito, sino que hay que mirar toda la asamblea de manuscritos y tipos de texto para determinar un resultado final. Por ejemplo, hagamos un análisis de cuáles son los testigos que se tienen de que Meorot debe traducirse como luminarias. Tenemos por un lado la Septuaginta, una traducción muy fiel de la borlaje hebrea, del tipo de texto que se utilizaba en la tierra de Israel. Tenemos el Pentateuco samaritano, luminarias. Tenemos la Peshita, que es la traducción aramea del siglo segundo después de Cristo. Tenemos los Targum arameos, que provienen del tipo de texto babilónico, que son los comentarios hechos por rabinos a los textos del Pentateuco y el Antiguo Testamento. Tenemos el texto masorético específicamente, y tenemos también que así lo tradujo la BTX3. La BTX3 es muy particular porque es el trabajo de casi 40 años de 10 grandes eruditos, ¿verdad?, de la crítica textual, y contra esos 6 testigos tenemos únicamente la propuesta de traducción, por cierto, muy respetable, por supuesto, pero tenemos 6 testigos que la señalan lamentablemente como incorrecta. En conclusión, sugerimos de la manera más atenta y respetuosa posible, y haciendo eco del carácter perfectible que promueven los editores de la BTX4, que revisen su traducción de Génesis 1:14 a la luz de la gramática antigua pre-masorética utilizada en los manuscritos de Qumran,
para que esta traducción de la Biblia continúe siendo de gran bendición a la comunidad cristiana en general. Bueno, aquí termina, por supuesto, la exposición de la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado y quedo atento para sus preguntas y comentarios al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, y si no hay comentarios ni preguntas, pues lo dejamos hasta acá, ¿verdad? Y quedo siempre pendiente para que le demos seguimiento. Lo que sí quería, por favor, pedirles a ustedes permiso es de liberar esta clase, es decir, de hacerla pública, por el hecho de que cada vez que la doy, encuentro, digamos, una prueba que viene a solidificar el conjunto y pudiera servir, ¿verdad?, para despejar dudas a personas, ¿verdad?, que estén con esta interrogante si eso debe decir maldiciones luminarias o no, ¿verdad? Eso es la única consulta que les hago antes de finalizar la clase. Adelante, maestro, adelante. Está muy bueno el contenido. Vale la pena, vale la pena. Yo estaba pensando en lo mismo, pero al revés, ¿no? Que si nos da permiso de compartirlo con algunos amigos esto, pues si usted lo hace pública, pues ya nos ahorra el pedirle permiso. Está excelente. Por supuesto, la voy a subir a mi canal de YouTube de Hebreo Arcaico, les mando el link y ustedes pueden compartirla con entera libertad con las personas que ustedes crean necesario, porque siento que de alguna manera, de esta forma, la Escuela de Alejandría y por supuesto el apoyo de sus alumnos, que es lo que la mantiene viva, le da un servicio a la comunidad cristiana, ¿verdad? Okay. Adelante, gracias, maestro. No, gracias a ustedes. Completamente de acuerdo, profesor. Muchas gracias, hermano Héctor. Explicado con manzanitas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, por mi lado también, Raúl, hermano, creo que es muy didáctico, ¿no? Muy importante. Gracias, hermano Tomás. Perfecto. Por mi lado también, hace siglos, desde el principio. Gracias, hermana Natalie. Claro que sí. Gracias, profe. Gracias, profesor. Totalmente de acuerdo. Comparto lo nomás. Es importante salir de dudas. Y con argumento está todo. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la autorización y quería saber si no hay alguna duda, alguna pregunta respecto a la clase específicamente que quisieran hacer, pues adelante, todavía tenemos tiempo. Yo creo que está muy bien todo, maestro. He de digerirlo aquí, necesito volverlo a ver y volverlo a ver para alcanzar a entenderlo todo. Pues está muy bien explicado. Sí, a lo mejor no hacemos preguntas porque estamos anonadados. No sé, Profesor. Estamos asombrados del trabajo tan excelente que ha desarrollado. Felicidades, maestro. No, muchas gracias. Muchas gracias con el mayor gusto y con el mayor aprecio para todos. El hermano Juan parece que tenía alguna pregunta por ahí. Tengo como 20 o 30. Adelante, qué bueno, me alegro. Bueno, primeramente, profesor, ¿dónde se puede conseguir o usted nos lo puede dar los libros de Discovery? Esa es una muy buena pregunta y yo con mucho gusto le puedo dar el link de la Universidad de Oxford donde se pueden adquirir.
Lamentablemente, el precio de cada uno de estos libros varía entre los 350 y 450 dólares y no los venden en formato PDF, solamente en formato físico. Entonces, a esos 350, 450 dólares tiene que sumarles el envío desde Inglaterra, ¿verdad? Desde la Universidad de Oxford a su país de origen. Entonces, yo tuve la suerte de que una persona que no me ha autorizado develar su nombre, pero que es un erudito relacionado con este tema de los manuscritos de Qumran, me facilitó a mí las páginas específicamente donde se habla del tema que nosotros nos concierne, ¿verdad? Porque yo también he querido adquirir esos libros, pero mi presupuesto no me lo permite y hay que tomar en cuenta que los libros no están en español, están en inglés, ¿verdad? Pero con muchísimo gusto les paso el link de dónde se pueden adquirir, tal vez por medio de la congregación de ustedes, haciendo una cooperación entre todos, como sea, se puede mandar a pedir, ¿verdad? Eso no es ningún problema. Perfecto, profesor. Lo otro es sobre la Septuaginta. Entonces, a ver si la entendí bien. La Septuaginta fueron recensiones, no fue un libro completo así al momento, al principio, sino Sí. que se fueron... Sí. La Septuaginta fueron etapas, y de esas ejemplos salieron recensiones, es decir, por ejemplo, la primera edición, la segunda edición, por ejemplo, el caso que estamos estudiando. La Biblia textual tercera edición no es lo mismo que la Biblia textual cuarta edición, ¿verdad? Pero son la misma Biblia textual, digamos, es la misma Septuaginta. Entonces, así funciona. Pero el caso que a nosotros nos interesa en cuanto al tipo de texto egipcio es el siguiente. Los textos de donde se tradujo la primera parte de la Septuaginta, que muy probablemente se refiere solo a la Torá, es decir, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, fue el trabajo inicial que hicieron los 72 eruditos hebreos que viajaron desde Jerusalén a Alejandría para traducir al griego lo que ellos tenían en los primeros 5 libros, los primeros 5 libros de Moisés. Luego a ese trabajo se le agregaron los profetas, se le agregaron los libros históricos que hoy se conoce como deuterocanónicos y por último se le agregaron los escritos. Es decir, fue un trabajo que en realidad duró más de 300 años, ¿verdad? Y es por eso que hoy tenemos diferentes recensiones, que digamos son las versiones finales con mínimas variaciones de esta importante obra, ¿verdad? Entonces, ese fue el proceso de la Septuaginta. Perfecto. Tengo más, pero la última pregunta es... No, por favor, no se limite a hacer preguntas, que todas sus preguntas aclaran dudas y abonan a todos los demás. Sí, claro. Muchas gracias, profesor. La Septuaginta y el Nuevo Testamento también tienen mucha similitud. Por ejemplo, en Isaías 61, donde aparece y vista a los ciegos, vino a dar vista a los ciegos en Isaías, perdón, Lucas 4:18. En el texto masorético no aparece. En el texto hebreo la frase y vino a dar vista a los ciegos. Exactamente. Entonces, perdón, profe. Entonces, no sé si los apóstoles, así como la Septuaginta que ellos leyeron, y también los de Qumran, como son muy parecidos, no entendí esa parte, si leían más la Septuaginta o qué pasó entonces. A ver, primero que nada, la Septuaginta fue un producto dirigido a un público específico y era la diáspora judía que después de 3 generaciones había olvidado el idioma hebreo, ¿verdad? El idioma hebreo solamente se utilizaba como idioma litúrgico en las sinagogas, ¿verdad? Corresponde al caso como cuando en la religión católica
la misa se decía en latín, ¿verdad? Entonces, así se sentían la diáspora hebreo de tercera generación cuando ellos asistían a los ritos de las sinagogas y no entendían nada. Entonces, la solución fue contratar a 72 eruditos, sacerdotes, por supuesto, para que tradujesen al griego las Sagradas Escrituras. No es que las Sagradas Escrituras se leían en griego, eso estaba prohibido y sigue prohibido por todas las etapas de la religión hebreo-judía, ¿verdad? Simplemente que ahora el público en general iba a tener la versión de las Escrituras en griego para poder entender qué es lo que se recitaba, entre comillas, en la misa de todos los Shabbats, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo se interpreta, por ejemplo, el texto masorético no tiene esa frase, esa partecita? El asunto es el siguiente. El texto de la Septuaginta es 1500 años más antiguo que el texto masorético. Entonces, el judaísmo rabínico, que es el autor del texto masorético, cambió, le quitó, omitió todo aquello que pudiera tener un nexo entre el Mesías y Jesús de Nazaret, a quien ellos no reconocían como el Mesías. Ese es el problema. Todo eso, por supuesto, lo vamos a estudiar en el excurso de este curso de hebreo arcaico que se llama Estudio Crítico del Nekudot, donde vamos a ver las enmiendas masoréticos, los pasajes especiales y todo aquello que deliberadamente fue cambiado para que no hubiera relación entre Jesús y el Mesías en la religión del judaísmo, ¿verdad? Pero la Septuaginta es 1500 años anterior a los manuscritos que sirvieron como base para las traducciones del Antiguo Testamento, que son el Códice de Alepo y el de San Petersburgo. Entonces, esa es la razón. Claro que le quitaron, por supuesto, los masoretas no son inocentes, solo que lo hicieron específicamente en pasajes específicos que podían relacionar de alguna u otra manera en cuanto a Jesús de Nazaret. El asunto es el siguiente. La Masora lo explicaba, pero la Masora se fue diluyendo, desvaneciendo del texto hebreo con el paso del tiempo, ¿verdad? Había cómo se debía de escribir y cómo se debía de leer, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces, todo eso lo vamos a estudiar, pero los que quieran, por supuesto, en el módulo excurso que se va a dar en enero. Perfecto, profesor. Raúl, una preguntita, disculpa. Sí, pero los masoretas vienen directamente de los fariseos, ¿verdad? sí, a ver, de las escuelas de pensamiento que habían en la época de Jesús, los esenios, los saduceos, los celotes, los fariseos. En realidad, la única secta que sobrevivió con el nombre de judaísmo rabínico fueron los fariseos, ¿verdad? Fueron los fariseos. O sea, ellos son los abuelos de los rabinos, ¿verdad? De las sinagogas, de la religión judía, ¿verdad? Ellos son los abuelos. Las demás sectas desaparecieron completamente. Perfecto. Sí, porque eso explica quizás por qué hayan cambiado un poco la cosa. Sí, por supuesto, claro. Claro. Gracias. Bueno. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Huneman o BTX3? Las dos a la par. Sí, sí, sí. Las dos Gracias, a la par. profesor. Bueno, entonces si no hay más preguntas o comentarios, pues lo dejamos hasta acá. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo martes, donde vamos a encontrar clases muy interesantes la siguiente semana.
No se las pierdan, por favor. Ya tienen en su carpeta, en las lecturas recomendadas, en la subcarpeta, nuestras palabras de las luminarias, ¿verdad? O palabras de los luceros, como ha traducido Florentino García Martínez, para que lo lean. Es corto, para que lo lean ahora en la noche si prefieren. Y la clase y el anexo gramatical, pues estará disponible, por supuesto, dentro de unas horas. Así que muchísimas gracias. Shalom, Laila Tov, Erev Tov, Shokhaim Tov, dependiendo de la hora de cada uno, ¿verdad? Y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Muchas gracias. Gracias. Abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Shalom, Hasta shalom. luego.